Ok, one, two, three, partimos. Hola a todos y todas, bienvenidos a... Un nuevo podcast, Nuestro primer episodio y hemos dado a luz a un nuevo proyecto que se titula mate y café, por supuesto. Yo soy el mate y la Miriam es el café El amargo. Café. Soy la café adicta. Yes. Bueno, aunque a mí me gustan ambos. Bueno, le damos inicio a nuestro podcast con nuestro escenario un poquito pobre, pero por algo se parte, así que Por algo se empieza. sí, Y para estamos... poner en contexto a la gente, bueno, somos una pareja que se conoció en Australia, yo soy de España y él es de Chile. Y nos conocimos viviendo en Melbourne los dos, al sur de Australia, y hace unos meses decidimos mudarnos y la verdad que hemos vivido muchas cosas en estos últimos meses y queríamos empezar a compartir cosas relacionadas con nuestra experiencia en este podcast, así que espero que os sea de valor y vamos a empezar. Bueno, Miriam, si les puede decir al público cuál va a ser el tema del día de hoy, de qué queremos hablar. Hoy queremos traer el tema de qué es lo que nos llevó a tomar la decisión de vivir esta experiencia, de venir a Australia, de dejar nuestra vida pasada y tomar un cambio tan radical como es empacar una mochila o una maleta y venir a la otra punta del mundo. Bueno, me gustaría partir. Yo creo que esto va a ser como una entrevista. No va a haber un entrevistador ni un entrevistado o entrevistada, sino que vamos a compartir roles, yo creo, Va a ¿no? ser Sí, una sí. Cada conversación uno va a compartir sus amistosa. experiencias personales y, bueno, si a alguien le hace sentido, eh, esa es la idea. Como que Ajá. conecten y si es que lo están pensando, tomar acción. Esto no pretendemos que sea como una especie de guía turística, así como, oye, no sé, compra el vuelo en tan parte, ándate a cierto hotel, algo así. Eso no es lo que pretendemos, sino que va más allá como un tema psicológico, como... Sí, va a ser un podcast completamente subjetivo, dando nuestras opiniones, así que no queremos que lo toméis como referencia. Simplemente vamos a dar nuestros puntos de vista sobre en base a lo que hemos vivido y vosotros quizá os puede inspirar o os puede dar idea. Claro. Entonces, vamos a partir. Cuéntanos qué te llevó a tomar esta decisión, eh, cómo fue el comienzo, qué cosa marcó ese como clic en tu mente para decir, ya, es momento, me tengo que ir y todo. Pues yo creo que no hay una sola razón, yo creo que hay varias razones, distintos puntos de inflexiones en mi vida que me hicieron tomar esa decisión. Y creo que una de las más importantes es que, bueno, yo estudié psicología para el que no lo sepa y llevaba unos años formándome en distintas perspectivas y había pasado de opositar durante un año y fue un año bastante retador pero a la vez bastante satisfactorio porque me demostré muchas cosas a mí misma, pero desgraciadamente no conseguí plaza, así que después de eso sentía que estaba un poquito estancada en la psicología, en mi vida académica y me apetecía, en mi interior me apetecía empezar a partir por otro camino, me apetecía hacer algo completamente distinto a lo que había hecho anteriormente. Quizá también entra en juego el factor de que desde hace tiempo yo me considero una persona bastante aventurera, que siempre intenta salir de su zona de confort. Y aparte de eso, también conocí a algunas personas que con el tiempo se hicieron amigos muy especiales que también me inspiraron porque ellos pues ya vivieron esta experiencia de venir a Australia. Entonces todo eso creo que formó un caldo de cultivo para yo al final tomar la decisión de decir, wow, creo que quiero dar el paso, creo que quiero venir aquí, pero la verdad que
no lo planeé demasiado, simplemente planeé cómo iban a ser los primeros meses aquí, esto de ahorrar dinero, de comprar un pasaje de ida, pero fue un poco venir a la aventura y sabiendo que iba a haber una gran transformación en mi interior, pero sin saber de qué magnitud ni todas las cosas que iba a vivir para nada aquí. Y bueno, ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu turno? Ya, bueno. Yo voy a contar un poco lo que me motivó y bueno, siéntete libre de aportarme en algo. Si es que estoy hablando y tú dices, se te ocurre alguna idea y, y quieres expresarla, siéntete libre de hacerlo. Bueno, yo creo que lo que me motivó es lo mismo básicamente que también siempre he sido una persona como muy aventurera, de experimentar nuevas cosas, como, no sé, dar un vuelco a mi vida y salir de esa zona de confort que uno está siempre, ¿me entiendes? Como, no sé, no quería escapar de mi país, no salí porque estaba mal allá, estaba aburrido, qué sé yo, estaba triste, enojado, cualquier emoción. Salí simplemente porque tengo como ese sentimiento de querer descubrir nuevos horizontes en mi interior. Y lo otro, casi siempre me pasa que subestimo mucho las cosas que voy a hacer en términos de que antes de venirme acá yo decía, ya hablan otro idioma, pero qué tan terrible puede ser. O voy a irme lejos, pero sin mi familia, sin nadie que actúe como de soporte. Ya, qué tan terrible puede ser. Y la Yo verdad es creo que que, eso es algo positivo en ti. claro, como ser muy positivo, que a veces me juega una mala pasada al ser tan positivo porque estoy aquí y al final las cosas salen peor de lo que esperaba, pero bueno. Sí, pero al menos te lanzas, Sí. das el paso. Bueno, eso es lo importante, es el punto que yo quería llegar, que eh, el hecho de lanzarse puede que dé miedo. Yo no sentí miedo nunca porque había gente que me decía antes de irme, oh, qué valiente eres, qué valiente. Y yo digo, pero ¿por qué valiente? Tanta gente lo ha hecho, porque no lo encuentro como un acto tan, qué sé yo, como si fuera la guerra. Pero, pero la verdad es que sí puede que al principio sea duro y depende de la experiencia personal de cada uno. A mí siento que me tocó bastante fácil porque llegué a la casa de una tía muy lejana, que por lo menos hablaba mi idioma, español. Eh, bueno, me ayudó mucho cuando llegué para sacar la tarjeta, para todos los trámites del celular, etcétera. Y luego me fui a vivir a la casa de una señora del Salvador que también hablaba español y hablaba inglés. Ella bilingüe total. Así que eso también me sirvió mucho como para irme adaptando. Que no fue tan chocante llegar directamente a hablar inglés porque mi nivel era pésimo. La verdad que yo he de decir que he visto, cuando conocí a Matías tenía un nivel de inglés bastante básico y en menos de un año ha subido muchísimo su nivel, la verdad. Do you think so? Ajá, sí, de verdad. Estoy muy impresionada. So we are going to continue this interview in English. Ok. Bueno. Y eso básicamente yo creo que para resumir podríamos decir que el espíritu aventurero te hace tomar este tipo de decisiones. Sí, yo creo que cualquier persona que sienta curiosidad por lo desconocido puede al final sentirse atraído por este tipo de aventura. Y puedo entender que quizás no sea el sueño de todo el mundo de coger un avión para irte tan lejos, pero sí que al final yo creo que todas las personas que emigramos a un distinto país desconocido compartimos esa característica, ¿no? De ser personas curiosas, ser personas que al final no tenemos el impulso de salir siempre a ver, a retarnos y a conocer cosas nuevas, cosas desconocidas. Claro, respecto a ese punto, que es muy importante, el ser aventurero,
Eh, pero por otro lado, no basta solo con eso, porque yo he conocido mucha gente que se ha venido aquí a Australia, pero tienen actitudes muy diferentes, muy marcadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que así como hay gente que es aventurera, pero un poco más cargada como a lo negativo, y otra gente que es aventurera cargada a lo positivo. Quizás yo me voy al extremo con el positivismo, que también eso puede ser, si se lleva a un extremo, puede llegar a ser negativo. Pero lo negativo yo creo que es peor al ser extremo positivo. Y a lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, yo he visto mucha gente que en el trabajo anterior yo compartí con personas de otros países como Colombia y por ejemplo hacían tipos de comentarios como otro ingeniero más que está aquí en Australia, pero si no sabe hablar inglés no te sirve de nada. Entonces yo creo que antes de emprender una aventura así, ese tipo de comentarios te cargan con una cierta energía negativa que en el fondo van a frenar tu progreso en el país. Sí, yo creo que al final lo más importante no solo a la hora de lanzarte a vivir esta experiencia, sino en la vida en general, es importante tener una actitud de apertura a la experiencia, de abrir tu mente, de experimentarlo en tus propias carnes y no dejarte tanto llevar por los comentarios, porque yo siento que aquí también hay muchas personas que quizá han dado el paso de venir a Australia, pero acaban repitiendo como papagayos los mismos comentarios y las mismas creencias, quizá un tanto limitantes con respecto a, no sé, quizá, ay, es que la vida de backpacker es difícil aquí porque siempre, no sé, acabamos teniendo los típicos trabajos, los trabajos más duros y bueno, yo creo que siempre que, o sea, solo con conocer a una persona que, por ejemplo, sea inmigrante como tú y haya conseguido labrarse un buen futuro aquí, ya te lo puedes tomar de ejemplo y decir, hostia, pues en verdad sí que se puede llevar otro tipo de vida aquí o quizás no quedarte con esas creencias tan limitantes, sino intentar expandir tu mente y entender que cada persona tiene su propio camino súper especial y súper único aquí. Claro. Respecto a eso, ¿nos podrías contar cómo fue tu experiencia desde que llegaste a Australia? De manera un poco resumida, porque yo sé que te podría alargar todo el podcast hablando de todas las experiencias que has vivido. Pero, como en Sí. términos resumidos, ¿cómo fue tu experiencia desde que llegaste, Mm. que encontraste trabajo? ¿Cómo fue tu actitud para afrontar esa primera experiencia desde que llegaste aquí al aeropuerto? Que si yo dijiste, wow, es que Sí. estoy sola frente al mundo. Bueno, la verdad es que yo he de decir, he de reconocer que al igual que Matías tuve un poquito de ayuda extra cuando llegué, no llegué completamente sola porque mi primer destino fue Brisbane, donde vive una muy buena amiga mía que lleva muchos años viviendo ahí en esa ciudad. Entonces las primeras semanas la verdad que reconforta tener a una persona cercana que te ayude pues eso a abrir tu cuenta bancaria, este tipo de papeleos que tienes que hacer al principio y la verdad que en ese sentido me sentí bastante arropada. Después fue una experiencia muy interesante porque ella necesitaba extender su visa y yo dije, bueno, ¿por qué no? Yo también lo voy a hacer porque tenemos como un año en total para hacerlo y yo lo quise hacer al principio. Y bueno, al final nosotros teníamos un plan, queríamos irnos a trabajar a alguna isla paradisiaca, pero acabamos en el desierto, en literalmente el centro del país. Y yo creo que fue una experiencia bastante interesante, no fue como súper bonita, pero a día de hoy me alegra haberla vivido porque no mucha gente puede decir que estuvo viviendo, ¿no? En medio de la nada, en medio de este país tan grande. Y la verdad que es eso, que quizá pues no fue una experiencia súper bonita, ¿no? Porque al final se hace un poco tedioso el vivir en medio de un sitio tan remoto. Pero es verdad que
precisamente ese tipo de experiencias quizá no tan agradables te hacen crecer más. Yo siempre tengo eso en mente y creo que me ayuda un montón a superar pues las situaciones más difíciles. Y, y la verdad que estuvo bien porque bueno, pues siempre tuve a mi amiga de apoyo. Y después de eso, la verdad que me vino ese llamado, ¿no? Esa voz interior que me decía, wow, creo que desde que estás aquí en Australia todo ha salido demasiado bien, todo ha sido relativamente fácil. Entonces algo en mí, a pesar de el miedo, quería más. Y ahí fue cuando tomé la decisión de mudarme a una ciudad sola. Ahí sí que me fui sola y creo que ese fue el verdadero crecimiento, el verdadero salto cuántico de decir, wow, ahora sí que no tengo ayuda, me las tengo que arreglar yo sola, ¿no? Y creo que es súper poderoso esta sensación de, es que aquí nadie me va a salvar el culo, yo tengo que sacar Claro, las es que eso castañas del es. fuego. Y eso sí que me hizo crecer porque la vida te fuerza a sí o sí salir allá afuera y buscar trabajo, salir allá afuera y conocer gente, hacer contactos, moverte a pesar de la vergüenza, a pesar de tu nivel de inglés. Em, Claro, es que hay un punto eh, que muchas veces las necesidades te pueden llevar a dos caminos. Uno, el no hacer nada y conformarte, o el otro es ir a por ello, ir sí, por más, ¿me tener la entiendes? actitud. Tener la actitud porque tienes esas necesidades. No es lo mismo, por ejemplo, cuando lo tienes todo y no tienes la necesidad de moverte. Tal Entonces, cual. bueno, eso quería, solamente Sí, quería hacer sí, ese sí, sí, hincapié. tal cual. Entonces yo sentí eso, ese llamado de moverme, de salir allá afuera y buscar trabajo y realmente ahí fue cuando me despertó algo en mi interior y decía, es que en realidad no quiero conformarme y por ejemplo en aquel entonces me llamaba mucho la atención el trabajar de barista porque empecé a hacer cafés allí en el desierto, me enseñaron así lo básico y dije, wow, me gusta, ¿no? Y, y también siento que el emigrar, el eh, empezar a vivir en en otro país desconocido, te da la posibilidad de como volver a desarrollar una nueva versión de ti, por así decirlo, de ser otra persona completamente nueva. Claro, Porque porque tu quizá, entorno es diferente. O sea, claro, ya no es tu idioma, no es tu misma cultura, no tienes los mismos horarios, no se come lo sí, mismo, qué sé yo. Son un cambio totalmente diferente, pero claro. tú, como con tus costumbres, adaptándote. Claro, y también quería hablar de eso, de la posibilidad de poder reinventarte y ser otra persona, también en el sentido de que creo que es mucho más sencillo cuando llegas a un sitio y empiezas de cero y sabes que nadie te conoce, entonces te da pie a poder descubrir esas versiones de ti que antes quizás no te has dado el permiso a mostrar. Ya no porque la gente de tu alrededor te juzgue, que probablemente no te juzgaría, pero es como que se me hace un poco más difícil, por ejemplo, seguir en el mismo pueblo en el que me he criado, en el que o sea, toda la gente me conoce de una forma. La famosa. Claro, y entonces es un poquito como incómodo, como que da más vergüenza. Y eso me gusta, por eso me gusta tanto como ir a otro sitio y empezar de cero y decir, wow, entonces ahora puedo ser quien yo quiera ser y quizá una versión de mí que esté más alineada con quien realmente soy, ¿no? Como más auténtica, diría yo. Claro. Pero nos podrías decir como en ese momento cuando tú te cambiaste, cómo empezaste a mover tus piezas, porque yo me acuerdo que tú me habías dicho como ya cuando llegué a buscar, me dediqué a buscar casa, no sé qué tan estresante fue eso y después fue como una semana solamente en buscar trabajo, pero así Sí, periódicamente y todos los santos días ir a sí, dejar currículum y todo. Entonces, eso también, chicos, que va en la actitud. La actitud. sí, Porque hay gente que llega, se cambia de ciudad, pero
pero dices, no, lo voy a dejar para mañana. Mañana voy a mandar los currículums. O solo mandan online. Entonces, Sí, al final se trata, creo, de no compararte porque yo, pues, viviendo en hostels y tal, las primeras semanas es como que conoces a mucha gente y al final cada persona es un mundo y quizá hay personas que hayan tenido la suerte de llegar y al segundo día ya conocen a alguien que les puede enchufar en su trabajo y hay personas que te dicen, uy, yo llevo 2 meses aquí y todavía no he encontrado trabajo, entonces yo creo que la situación está fatal, ¿no? Pero una vez más vuelvo a ese volver a confiar en ti y en qué es lo que tú sientes en lugar de dejarte llevar por opiniones ajenas que al final no son más que opiniones, al igual que la tuya, ¿no? No es la verdad, no es la realidad. Entonces yo iba con una actitud bastante positiva, aunque es cierto que soy una persona muy impaciente y yo recuerdo que a la hora, la verdad que a la hora de buscar casa fue bastante rápido porque solo estuve una semana en un hostel, pero es cierto que también yo me moví muchísimo, o sea, hacía como 2 inspections al día y al final di con una casa que la verdad que por dentro yo la sentí que podía conectar y tal, era una casa muy espaciosa y dije, venga, vamos allí, me gustaba el barrio. Así que me mudé y después dije, va, ahora hay que encontrar trabajo porque habrá que pagar la renta de alguna forma. Y me puse a desarrollar mi currículum y al día siguiente ya estaba fuera con currículum en mano, echando en todos lados. Yo en ese momento pues eso, quería trabajar en una cafetería y, y nada, pues ahí que iba, yo toda dispuesta, pero es cierto que recuerdo que habían pasado como 3 días y yo le llamé a una amiga mía y me puse a llorar en plan, ay, que no me llaman en ningún lugar. Y ella, pero si llevas ahí 3 días, ¿qué me estás contando? Entonces es un poco confiar. A mí a veces me falta eso de confiar, así que chicos, de verdad no os desaniméis porque cuando menos te lo esperas, de repente sale algo y hay que tener una actitud de abundancia positiva en que siempre, siempre, incluso yo siento que cuando te dicen, ay, en esta ciudad es la low season ahora, no hay trabajo, o sea, eso no importa demasiado al final. O sea, sí que importa, pero que tampoco te frenes. Si tú sientes un llamado, vea por ello porque al final vas a encontrar la forma. claro. Y nada, al final es eso, lo que decíamos antes, la actitud y bueno, también las ganas de seguir mejorando. Yo, por ejemplo, también quería ser barista, así que me apunté a un curso que al final fue una buena inversión porque después de ese curso conseguí trabajo de eso, de barista. También es cierto que cuando uno emigra tiene que tragar mucha mierda, por así decirlo, al principio, porque yo recuerdo que empecé trabajando en una bakery y siento que quizá se aprovechaban un poquito de mí por el hecho de Lavando platos. ser, sí, estaba todo el tiempo me tenían ahí lavando platos y ahí me dolía la Típico. espalda, sí, pero es cierto que yo le eché ovario y al cabo de unos meses fui poquito a poco ganando la confianza de todos y hasta el punto de, bueno, acabar de barista, me acababan llamando para hacer cafés y para estar en la caja, ¿no? Atendiendo a los clientes, así que al final es cuestión de actitud y de confiar en que tu situación siempre va a mejorar, solo si tú quieres y trabajas duro. Así que sí, eso Es me que llevo. eso es muy cierto, porque uno cuando llega acá no va a esperar a que te den el mejor puesto de una, porque primero te tienen que conocer cómo te desenvuelven en otro Sí, ambiente diferente a tu país, etcétera. Pero sí que es cierto que si uno le pone empeño, va con actitud, invierte en cursos, en mejorar, etcétera, quizás partiste lavando platos, limpiando habitaciones, como housekeeping, que son típicas de los backpackers, pero luego ve hacia limpiando atrás, toilets. sí, pero luego ve hacia atrás, o sea, ahora que está en el presente, ve hacia atrás y dice, yo partí en eso, después cada vez me llamaban más qué sé yo, cortar las verduras, preparar los sándwiches, etcétera. Sí, es un Después ya proceso. para servir en las mesas,
porque ya manejas mejor el idioma, puedes hablar con los clientes, ya después preparas café, qué sé yo, así uno va ya adquiriendo diferentes experiencias Sí, y confianza en uno mismo, y porque eso confianza. también tiene mucho que ver, el cuánto crees que mereces, ¿no? Y poner tus límites. Aquí en Australia, sobre todo, yo siento que con algunos managers es, uy, yo me tengo que poner por delante porque si no se van a aprovechar de mí. Ya, pero sí, tampoco es tanto como con la actitud de aprovechar, porque a mí me pasó eso en el principio, me pasó mucho que yo al primer trabajo que entré, eh, sí me tocó duro, trabajaba mucho. A la semana llegué a hacer 12 13 horas extra. Y en verdad eso es porque yo quiero, no es porque ellos me hayan obligado. Y yo en mi cabeza decía, uy, estos que se aprovechan de mí, se aprovechan. Y en verdad, eh, después de un tiempo, yo al principio sí es verdad que me quejaba porque yo decía, me pagan poco, se están aprovechando de mí, me explotan, bla, bla, bla. Pues tampoco era que comentarios tan negativos, simplemente se me venían esos pensamientos. Y después de pensar eso, un día como que me paré a sentar y dije, en verdad este cambio depende solamente de mí. Si esto está pasando, una es porque yo lo estoy permitiendo y solamente necesito hacer un cambio de switch. Yo digo, ¿qué tendría que hacer para que ellos me paguen más? Si yo siento que me están pagando poco, ¿qué podría hacer para que me paguen más? Y empecé a cambiar mi actitud en vez de decirle a mi jefe, porque yo le decía antes así como, hoy el sueldo y bla, 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 y le tiraba sus comentarios, pero se hacían los locos y todo. Y empecé a tener ese cambio de actitud y mi jefe lo notó igual. Yo, por ejemplo, les pedí una pizarra para anotar como mis, mi producción. Empecé a invertir en mis cosas, en un mejor casco, buenos zapatos, buenas Mm, herramientas, etcétera, para poder hacer un mejor trabajo, más ordenado. Me quedaba más tiempo del necesario. Y mi jefe me fue agarrando más confianza, ya teníamos mucha más confianza después al tiempo. Y me ofrecieron el sponsor y todo, que finalmente no lo acepté. Pero a lo que voy con esto es que eh, va más allá en un cambio de mentalidad. mm. De no sentir que la gente se está aprovechando de ti, porque en el fondo Sí, tú puedes cambiar tu situación. O sea, si yo es realmente cierto. no me gustaba cómo era la empresa, si me pagaban poco, etcétera, yo puedo decir, ya, llego y me voy. Pero no tenía los pantalones para hacerlo en ese momento. Entonces, ¿de qué me quejo? Mm. Claro, claro, está súper bien lo que dices y me parece un súper buen ejemplo. Y yo a lo que me refería, o sea, yo estaba pensando en un par de experiencias que tuve a nivel laboral y tal, de decir, jo, no me siento en verdad cómoda en este trabajo porque siento que no me están valorando para nada, pero aún así yo no estoy haciendo nada y sigo, ¿no? Y ahí es a lo que voy, de poner tus límites en el sentido de preguntarte, ¿realmente yo quiero esto o es que estoy aceptando esto por puro conformismo porque quizá siento que no voy a conseguir otra cosa y afuera si renuncio? Entonces por eso a mí me ha pasado en un par de ocasiones eso, que estuve durante un tiempo en un trabajo en el que no me sentía cómoda, pero en realidad al final acabé como anteponiéndome, ¿no? Y diciendo, pues creo que esto no me está saliendo rentable, no estoy disfrutando o no me siento valorada, así que me voy de aquí. Y creo que eso también es una opción, ¿no? Decir no. Es Claro, muy y importante algo esos que no. yo creo que eso es algo que tenemos muy en común la Miriam y yo, que es no saber poner nuestros límites muchas veces, no saber Sí. decir que no y aceptar y aceptar y aceptar. Y nos cargamos como de esa emoción negativa que en el fondo muchas veces no deberíamos por qué cargarla si nosotros tenemos el mando de nuestras vidas, Sí, pero por ese miedo muchas veces terminamos aceptando sí, las creo que es cosas. una
cuestión de confianza por uno mismo y de confianza porque que no va a haber problema en encontrar algo mejor, ¿no? De confiar en la vida. Pero si ahora soy así, imagínate cómo era antes en España. Entonces yo creo que he mejorado mucho en ese aspecto y aún así todavía me queda mucho por mejorar y muchos límites que poner. Pero bueno, por algo se empieza y creo que este tipo de experiencias son increíbles para eso, tú conocerte a ti mismo, conocer cuáles son tus flaquezas y poder trabajar en ellas. Y bueno, creo que te gustaría seguir hablando de un poco lo que ha supuesto tu experiencia aquí, a nivel emocional. Ya, voy a hacer como una línea de tiempo desde que llegué hasta ahora que estamos en Cairns, después de un año. Prácticamente ya llevo un año aquí en Australia. Y bueno, mis cambios emocionales, nivel de madurez, han sido significativos los cambios que he evidenciado. Y puedo decir que cuando llegué era un pollo, yo creo. Con, Un no, pollito. sí, o sea, como te digo, yo cuando salí del aeropuerto de Chile yo venía con una actitud así como... como Este es pan sí, esto comido. es pan comido. Y llegué al aeropuerto y el guardia ese que te pide la... que te pregunta qué trae en la maleta. Y yo no le entendí nada de lo que dijo. Y Y ahí fue cuando bajaste a tierra en plan, ahí, hostia, que me viene encima. sí, ahí fue cuando bajé a tierra y dije, en verdad no entiendo nada. No sé cómo lo voy a hacer, pero... Pero estoy aquí, Sí. así que para adelante. Así que solo diciendo, yeah. No, yeah. Ya puede pasar. Y bueno, emprendí esta aventura. Después llegué donde mi tía. Bueno, ya me sentí un poco más como en casa, obviamente. Posterior a eso me fui a vivir con Ángela, que es esta señora del Salvador, que estuve con ella durante unos 2 meses. Con ella estuve súper bien porque tenía una personalidad como muy suave, ella compartíamos muchas opiniones, eh, no sé, me gustaba conversar con ella, me sentía muy bien, entonces no fue algo duro que alguna vez que me sintiera solo, como que extrañara mucho compartir con alguien, porque con ella me sentía bastante bien, debo decir, me sentía cómodo. Y bueno, durante esos 2 meses estuve buscando trabajo. Pero en verdad, buscando trabajo porque mandé currículum como, no sé, 4 veces online porque me daba miedo llamar o ir en persona. Muy miedoso. Los primeros meses fueron de puro Qué miedo. tierno. Sí, mucho miedo. Pero los hermanos de Ángela me ofrecían trabajo. Por ejemplo, pinté la casa de una hermana de Ángela. Y justo otro hermano de Ángela estaba construyendo una casa, así que también le ayudé en eso y me pagaban por ir a trabajar por día. Así que con eso me mantuve, fui agarrando un poco de experiencia y mostrando lo que sabía hacer. Y lo que sí siempre he confiado en lo que yo hacía hacer, desconfiado en lo que no hacía hacer, porque no sabía hablar bien inglés, ese tipo de cosas, quedando un poquito de miedo a la hora de ir a buscar trabajo, pero sí muy confiado en lo que sé hacer. La cosa es que un día me llegó la oferta de trabajo para ser fabricante de estructuras, steel fabricator, o boiler maker, que se llama aquí en Australia, que son básicamente los que fabrican las vigas, hacen galpones, etcétera, edificios. Y yo dije, ya, yo llegué aquí pensando en que iba a trabajar en altura porque justo antes de venirme había hecho el IRATA, que es el curso para hacer acceso por cuerda. Pero al final nunca trabajé de eso. Y bueno, fui a buscar ese trabajo de soldador. Dije, ya lo había hecho antes, así que debe ser algo parecido. Pero en verdad tenía que saber leer planos y no sabía. Bueno, yo llegué ahí y el tipo que me atendió me hizo un par de preguntas, si sabía leer planos, no. En verdad no sabía hacer muchas cosas, pero yo le mostré mi actitud de que tenía como disposición a aprender. Y
me dijo, ya, hazme ahí un pinchazo a ver si sabía soldar. Y yo le hice un cordón, me dijo, ya, ya, ya. Y me dio el trabajo. Y ahí esa emoción fue una alegría inmensa porque dije, wow, por fin, después de 2 meses, que tampoco me había movido mucho, si esa es la verdad, no me había movido. Esa fue la primera entrevista que tuve y quedé al tiro. Entonces, fue Qué una, cabrón. esa fue una emoción así que me llevó, no sé, estaba eufórico. Llamé a mi familia al tiro, conseguí trabajo, fijo y todo. Y bueno, continuando con el tema de las experiencias, ya no me acuerdo en qué parte iba porque tuvimos un problema técnico, pero ya volvimos. Bueno, luego de eso, justo cuando 2 días antes de encontrar el trabajo, me acuerdo que conocí a Miriam. Y Ahí él otra emoción. estaba temblandito de los nervios. Sí, porque eran muchos cambios, como que se vinieron todos los cambios de una. Conocí a la Miriam, después 2 días de... No, al otro día tenía una entrevista de trabajo. Mm, sí, a raíz de eso, otra cosa que quería decir sobre este tipo de experiencias de emigrar es que sí o sí tienes que estar abierto al cambio y sentirte cómodo en la incomodidad del cambio, en el sentido de que si eres una persona que muy rígida, que lo quiere tener todo bajo control, creo que lo vas a pasar bastante mal aquí, porque al final tienes que tener una actitud de em, tú quizá vas a tener tus planes o vas a tener tus expectativas, pero la vida cambia muchísimo. Creo que sobre todo aquí en Australia yo siento que los backpackers pues nos tenemos que mover un montón con esto de extender y tal. Y por una parte es incómodo porque muchas veces pues quizás estás en un sitio, te has asentado, tienes tus amigos o lo que sea y de repente te dicen que te tienes que mover o se te acaba tu list, como tu contrato de la vivienda y te tienes que mudar a otro lado y suma y sigue. Y creo que es incómodo, pero a la vez creo que muchas veces es necesario, ¿no? De salir de nuevo, de que la vida te empuje de nuevo a otro sitio desconocido y de ahí vienen también muchos aprendizajes y conocer a gente nueva y nuevas experiencias. Así que es importante eso de, por así decirlo, o sea, nunca te vas a adaptar a los cambios, porque los cambios siempre son incómodos muchas veces, otras veces son súper necesarios si los buscas, pero la mayoría de las veces de las veces de repente la vida te dice, oye, esto ya no, así que es adaptarte o morir. Así que creo que era importante puntualizar eso. Respecto a eso, bueno, para resumir las historias que les conté, yo podría decir que partí aquí siendo un tímido, pero como con mucha expectativa de abierto a las posibilidades del futuro, como muy positivo. Eh, Miedo, mucho miedo al principio. Luego cuando conocí, o sea, cuando encontré el trabajo, te conocí a ti, mucha euforia, mucha felicidad, porque dije, oh, ya me estaba yendo arriba, Jeje. me estaba yendo arriba. Luego, eh, yo creo que estaba haciendo muy bien el trabajo, entonces que me ofrecieron el sponsor, me fui más arriba aún. Y ya después nos fuimos a vivir con Miriam juntos, más arriba aún. Teníamos nuestro apartamento al lado de la playa, en un buen sector. Eh, yo me compré la moto, ya estaba más A tope. arriba, pero yo en ningún momento siento que estoy en mi tope. No sé si se entiende, como que siempre progresando. Somos inconformistas. Sí, pero en el buen sentido, no un inconformismo de puta, ¿por qué no me sale? ¿Por qué siempre tengo que estar trabajando tan duro y todavía no llego a eso y bla, bla, bla? Es como la vida te va dando, te va dando. Y después ya llegaba un momento tan arriba, cuando me ofrecieron el sponsor, hice el IELTS, me fue súper bien y todo, y después dije, pero estos tipos en verdad me van a pagar el sponsor, porque se supone que el sponsor te lo tienen que pagar ellos, no tiene que salir de tu bolsillo. Y les pregunto y en verdad yo tenía que pagarlo. Y en ese momento cuando me enteré de eso fue 3 meses, no, un poquito menos de 3 meses antes de que se me acabara la visa. Entonces, si quería extender, tenía que hacer 3 meses de trabajo, para los que no lo saben.
La cosa es que cambiamos de opinión como eh, 2 semanas antes de que a mí se me expirara la visa. O sea, 3 semanas y 2 semanas antes de que se me expirara la visa. Y dijimos, ya compramos un pasaje para la otra semana y yo tengo que encontrar trabajo sí o sí en menos de una semana, sí o sí. Sí. Y, y bueno, ese vaivén de emoción fue como ir tan arriba, hacer un cambio completo en nuestras vidas, porque teníamos muchas cosas en Melbourne. Yo tenía la moto todavía, tenía una bici, Sí. teníamos que deshacernos Eso de fue todo. un gran cambio, eso fue un gran desafío, la verdad. Y eso fue como una, una situación clave en la que fue, o sea, fue un salto en toda regla. Un salto de fuego de, wow, tenemos aquí todo asentado, tenemos todo más o menos seguro, ¿no? Una vida estable, trabajos. Y de repente algo dentro de nosotros, como nuestra intuición, esa vocecilla nos decía, bueno, pero comprad los pasajes, iros de aquí, sin saber lo que nos deparaba. Pero es verdad que yo he de decir que quizás no me sentía tan eufórica en Melbourne porque ya llevaba un tiempo que me venía replanteando mi vida como de no me sentía súper feliz en esa ciudad porque al final era una ciudad grande, Melbourne es una ciudad fría y también esas son situaciones en las que te conoces a ti mismo y dices, joder, es que en realidad yo no me siento 100% feliz aquí, ¿no? Es como... Y, y creo que esa serie de cosas de, bueno, te ofrecen la sponsor, al final era tomar o la decisión de aceptar esa sponsor y ya entrar de lleno en ese proceso tan lento y tan que va a suponer mucho tiempo de nuestras vidas y mucho Amarrarte por lo menos por dinero, 3 años, por lo o menos. tomar la decisión rápida de coger y decir ya no queremos esto, así que nos tenemos que ir a un... Somos almas libres. Sí, somos almas libres y con mucho miedo porque no sabemos qué nos va a deparar. Claro. Y yo recuerdo que tú en Melbourne estaba bastante mal, la verdad. Lloraba mucho, Sí, con eh, el último trabajo, lo que sentía mucha hablaba presión. antes. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en este tipo de situaciones, tanto cambio, mucho vaivén de emociones, porque entra a un trabajo, sale a otro, y así cambias de ciudad, te deshaces de tus cosas. Entonces son cambios así muy rápidos, te hacen Mm, como madurar muy rápido también. Y bueno, cuenta tú esa emoción. sí, eso es lo que me pasó a mí en los últimos meses, que nos mudamos a un pisito super cookie, los dos en un estudio, bueno, no era un estudio, era un pisito pequeño. Y en ese sentido, pues yo estaba súper feliz, ¿no? De tener como pues nuestro espacio para nosotros. Pero bueno, pues yo empecé a trabajar en un sitio, en una cafetería del barrio y al principio bien, pero empecé a ver como red flags por parte de mi jefa, de mi manager, cosas que en realidad no me gustaban, pero una vez más, pues yo tenía ese miedo de decir que no, de poner mis límites o quizá de coger y decir, mira, no me merezco este trato, este trabajo no está alineado conmigo, así que voy a buscar otra cosa. Y entonces decidí quedarme y la verdad que fueron unos meses en los que yo quizá también he aprendido mucho de ese trabajo, de esa experiencia, porque hace unos meses quizá me tomaba las cosas de forma más personal, entonces esa manager lo que pasaba es que ponía mucha presión en mí, en que tenía que hacerlo todo perfecto. Yo me sentía observada, me sentía vigilada y no hay cosa que me dé más rabia que eso, porque a mí me gusta hacer las cosas a mi man. Intento hacer las cosas bien, pero quiero mi espacio siempre, ¿no? Y me sentía muy vigilada y la verdad es que eso, que yo llegaba a la casa súper estresada y decía, es que no, algo en mi vida tiene que cambiar. Y luego aparte era el tiempo, eh, puedes... Luego aparte era el tiempo, el clima de la ciudad que a mí me deprimía, me estaba deprimiendo porque estábamos pasando un invierno muy frío y se juntaron esa serie de pequeñas cosas, bueno, grandes cosas,
Pequeñas cosas que al final se hacen que al grandes. final se hacen grandes, y entonces de repente ocurrió esto de la sponsor de Matías, y yo en el fondo lo veía bastante claro, ¿no? En realidad yo no me veo en esta ciudad, creo que esta ciudad no es para mí, pero tampoco quería decirlo de una forma tan explícita porque quería saber su opinión también, porque al final cuando estás en pareja tienes que tener tienes que barajar ambas opiniones, ¿no? No vale solo con decir, yo no quiero estar aquí, yo ya me tomo un pasaje y me voy, ¿no? Porque al final estás viviendo con otra persona, entonces yo quería saber qué es lo que él opinaba, si quizá él realmente se proyectaba en Melbourne, ¿no? En ese trabajo. Y fue bastante intenso, esa semana fue muy intensa. Un día, una tarde, él llegó y me encontró llorando en el suelo del salón en plan, no sé, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y hace poco me había comprado unas cartas de tarot y dije, wow, creo que ahora es el momento de utilizar esto, de a ver que nos diese un poquito de claridad. ¿Y qué cartas salieron? Como, Una era como de del cambio, coraje. en verdad. Una era como de coraje, creo que salió de Full, el buzón. El El bufón, bufón. el bufón, el bufón, sí. Que realmente, que tiene mucho sentido porque esa carta va sobre como, por una parte la impulsividad de tener cuidado con actuar impulsivo, por otra parte es como ese personaje que se lanza, ¿no? Se lanza a lo desconocido y no tiene miedo y sabe que los cambios pueden traer algo positivo. Y entonces al final ese parece ilógico porque al final es un poco... es mucho más seguro, habría sido mucho más seguro quizá aceptar ese sponsor o seguir en Melbourne, pero como nuestra intuición eh, va... o sea, la intuición no entiende de lógica, ¿no? Digamos. Y nos decía, por lo menos a mí, me decía muy claramente que nos fuésemos de ahí, que nos fuésemos de ahí. Y al final decidimos irnos, porque él también, tampoco te proyectaban, ¿no? En Melbourne. Claro, no mucho. O sea, si es que me hubiesen pagado el sponsor, me lo hubiese pensado, porque dije, ya es una buena oportunidad, en verdad. Pero, pero después de que me dijeron eso, fue como un cambio, porque yo tampoco tenía la certeza de que me aceptara la sponsor, de que nos aceptara la partner visa también. Entonces era mucho el riesgo y preferimos tomar este cambio, que yo creo que fue una muy buena decisión. Ahora como haciendo Sí, mirando hacia la verdad atrás. que para mí sí. Sí, ahora estamos en un buen clima, estamos más chill. Yo estoy trabajando en una empresa australiana y son súper, no sé, relajados, son buena onda. Y me demoré 2 días en encontrar trabajo, eso es una hazaña también. Porque eso es lo otro, chicos, que cuando yo renuncié a mi trabajo anterior que me habían ofrecido el sponsor, solo una pequeña anécdota para terminarlo bien. Me dijeron, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Encuentro que es mucho más riesgoso que te vayas, siendo que te falta tan poco para alcanzar a hacer los meses de extensión. Me dijo, el jefe de la otra empresa me dijo, yo lo veo mucho más riesgoso de que tú te vayas, que tú pagues por el sponsor y te quedas aquí con nosotros, pues tienes la posibilidad de subir el sueldo y bla, bla, bla. Pero eso Otra no, vez, opiniones del resto, sí, no las escuché. tratando de convencerme, pero yo le dije, mira, que más allá de eso, que sea una muy buena oportunidad, que sí encuentro, no va alineado como con mi sueño, con lo que yo llevo dentro. Entonces, sí, para algunos puede ser una muy buena oportunidad y estarían dispuestos a pagarlo, pero no era mi sueño estar amarrado ahí en una empresa por 3 años. Y me dijeron, recuerdo muy bien, ay, ¿qué? ¿Vas a ir a recoger bananas allá? No vas a encontrar trabajo, te va a costar mucho y bla, bla, bla. Yo le dije, mira, yo confío en mí mismo. Y eso es muy importante porque después de 6 meses de trabajar ahí, siento que adquirí una experiencia, no sé, exponencial. Eh,
estaba mucho más confiado en mí mismo. Yo le dije, mira, yo creo 100% en mí, en lo que hago y sé que soy bueno. Y por algo ustedes también me ofrecieron el sponsor, o sea, porque hacía un buen trabajo. Yo tenía más compañeros y al que le habían ofrecido el sponsor era solamente a mí. Entonces yo dije, así como me fue bien aquí, puede irme bien en otro lado. Sí, total, ya sé cómo hacer el trabajo y tampoco que sepa todo y voy a seguir aprendiendo. Y esa es la actitud también, seguir aprendiendo, tener la disposición. Pero ya tengo esa base. Y finalmente sí fue una buena decisión y cuando llegamos aquí fuimos a buscar trabajo directamente como face to face, como Mm, presencial. sí. Y ese es el cambio que podríamos decir que tuvimos ambos, que ya estábamos mucho más seguros de nosotros mismos por el tema del idioma. Yo todavía no me siento cómodo hablando inglés, pero mucho más que en el principio. Sí. Así que no teman si en un principio tienen mucho miedo con respecto a eso, va a llegar un punto en que van a adquirir tanta confianza en ustedes mismos que van a darle nomás. Y sin mirar para atrás, sí, solamente Ujú. enfocado en el futuro. Sí, y para concluir, ¿te gustaría exponer a la gente por qué recomendarías a quizás esas personas que se lo están pensando, que están ahí, que no saben si sí, si no, por qué deberían de lanzarse y hacerlo? No solo volar a Australia, sino directamente emigrar o emprender un proyecto que quizá les dé mucho miedo porque sea muy desconocido. ¿Por qué recomendarías saltar, como accionar, a Mm, pesar del miedo? para resumirlo, lo máximo posible diría que el irte a otro país te da un nivel de madurez que en tu país lo alcanzarías en mucho más tiempo. Sí. No podría darte una proporción de tiempo porque no lo he investigado, pero sí te puedo dar por firmado que el irte a otro país te hace madurar mucho más. Uno, porque no tienes un apoyo de tu familia, de tus amigos, tienes que valértelas por ti mismo, tienes que ir a buscar trabajo, tienes que vivir con gente con otras costumbres, hablar otro idioma. Entonces, todas esas cosas se van sumando y te hacen madurar a un nivel, no sé, mucho más que lo que Sí. maduraría en tu país. ¿Y tú qué podrías decir de...? Yo diría que recomendaría vivir una experiencia como esta a cualquier persona, pero sobre todo a esas personas que se sienten súper inseguras, como yo siempre durante toda mi vida me he sentido bastante insegura, bastante miedosa con todo, porque, bueno, al final es eso, que la vida te fuerza a desarrollar miles de habilidades distintas, de trabajar en miles de cosas distintas que jamás te habrías imaginado que fueses a hacer, y al final lo que ocurre es que con el tiempo te das cuenta de toda la confianza y toda la seguridad que ganas porque dices, es que ya, o sea, llega un punto que te dices a ti mismo, es que ya no importa cuáles sean los obstáculos, que he pasado por tantas cosas y he conocido al final a tantas personas tan dispares que yo sé que me las puedo valer por mí misma, entonces ya no importa qué adversidad porque sé que la voy a superar. Y creo que eso es lo más, por encima de todo el dinero que pueda llegar a ganar aquí, por encima de cualquier cosa, creo que eso es lo más importante, ¿no? O ¿La sea, la confianza? confianza en uno mismo de decir, es que al final soy imparable, ¿no? Que todos, absolutamente todos tenemos ese poder dentro, pero quizá aún no lo reconoces. Entonces, ¿cómo lo puedes reconocer? ¿Cómo puedes reclamar ese poder? Pasando a la acción y demostrándote que puedes hacer todo y superar todo. Muy bonito. Es verdad, chicos. Yo diría que esos dos puntos son, son muy importantes destacarlos porque, eh, como digo, la madurez que uno alcanza puede llegar a ser impensable y la confianza también. O sea, una vez que llegas aquí y vas con esa actitud de comerte el mundo, qué sé yo, ya eres
y de aprender, Eres imparable. de ser humilde. Sí, decir, eso es a la vez, como sentirte imparable, pero a la vez ser humilde, sí, o sea, sí, con actitud de, ¿qué puedo aprender, no? De esta experiencia o de esta persona. Yo creo que siempre en la vida, haga lo que haga. claro. Y la actitud para mantener la humildad yo diría que es nunca parar de aprender, porque en el momento en que sientas que dices que te la sabes toda, ya ahí es como Mm, esa actitud soberbia, media sí, pedante, de o como... nunca parar de buscar, de seguir Sí, ser alimentando tu curioso, curiosidad. ser curioso. Ahí. Yes. Bueno, eso sería el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. No hablamos todos los temas que nos gustaría hablar, pero vamos a seguir. Sí, pero a mí me gusta fluir así, porque al Sí, final se convierte en una conversación mucho más natural, como las miles de conversaciones que tenemos al sí, final a lo largo del día, que son un poco así. sí, de hecho por eso precisamente queríamos hacer un podcast, porque de repente con la Miriam nos vamos en la profunda y empezamos a hablar de temas del amor o de viaje o de un Sí, tema, no sé, de sentimientos, pero muy específico. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast claro. hablando de estos temas? Porque quizá a la gente le puede interesar. Así Sí, que, a ver, vosotros decidnos ah, en comentarios qué os sí. ha parecido. Y Y qué les gustaría escuchar o qué sé yo, porque aparte Miriam también tiene estudios de psicología, como lo dijo en el principio del video, y bueno, bueno, nos puede aportar con sus conocimientos, ha vivido muchas sí, experiencias, cualquier cosa en verdad. así que Estamos abiertos a lo que diga el público. sí, Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo, sí, que nos espero vemos que en el sea próximo. prontito. Yes. Y bueno, saludos, que estén muy bien, un abrazo. Chao, chao. Saluda a la cámara. Wow, no es